En este video vamos a aprender a trabajar Excel y vamos a ver lo básico y cómo está conformado. Inicialmente hacemos apertura del Excel. ¿Cómo está conformado? Está conformado por una cinta de opciones que está en la parte superior y debajo de cada de ellas, debajo de cada opción, encontramos la cinta de herramientas. Entonces, cada opción tiene una cinta de herramientas totalmente diferente y cada una para su debida función. El Excel está conformado por columnas que están diferenciadas por letras o filas que están diferenciadas por números. También encontramos las celdas, que estas celdas nos indica la letra que es la columna y la fila que es el número, o sea, dónde estaba ubicada tanto en la columna como en la fila. El Excel se trabaja mediante hojas. En la parte inferior encontramos la opción que nos da a hojas nuevas. Entonces, si queremos utilizar más de una, lo podemos hacer mediante esta opción. O clic izquierdo podemos eliminar las hojas. Estas hojas también le podemos hacer cambio de nombre mediante clic izquierdo encima de la hoja y aparece una ventana. Ahí le podemos cambiar el nombre. De igual forma, de la misma forma, clic izquierdo, le podemos hacer cambio de color de etiqueta, la cual queda reflejada cuando cambiamos de a otra hoja. Entonces podemos escoger el color que queramos. También si lo deseamos, podemos hacer una protección de la hoja, eh, seleccionando lo que nosotros necesitamos aplicarle a la hoja. En este caso ya le damos una contraseña y así evitamos que se nos borre la información o alguien nos borre información que tenemos en este archivo. Como no la vamos a utilizar, entonces no voy a protegerla por el momento. Tanto a las columnas como a las filas se le puede hacer modificación del tamaño, tanto anchar como disminuir. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. En el borde donde aparece la cruz hacia los lados, entonces podemos ancharla o disminuirla, tanto la columna como las filas. Encontramos opciones de cambiarle la letra que queremos. Ahí podemos escoger en la lista de letras, podemos escoger la que nosotros deseamos trabajar. También el tamaño. De igual forma, se le puede modificar el color deseado y si lo desean, el fondo también se le puede escoger ahí al ladito en el cubito. La otra opción que encontramos es para bordear. Entonces, si necesitamos bordear determinado archivo que queremos imprimir o una tabla que vamos a realizar, entonces escogemos lo que vamos, solo seleccionamos lo que vamos a trabajar y en bordes vamos a escoger el borde que necesitamos. Si necesitamos solo bordes externos, serían bordes externos o en este caso generalmente que utiliza es bordearlo todo. Ahí como lo ven, lo deselecciono, ya quedó todo bordeado. En caso de que yo quiera imprimir el documento, solamente me va a aparecer esto que tengo seleccionado, me va a aparecer impreso y la letra
que está aquí, pero no me va a aparecer bordeado ya que no lo he seleccionado. Si yo quiero mover esta celda, perdón, si la quiero copiar, le doy control C, copiarla y la puedo pegar en alguna de las casillas y esta la puedo eliminar, suprimirla. Me toca para el color, ya me toca nuevamente en el fondo y puedo dejar blanco para que quede en su estado normal. También podemos hacer bordear, solamente si queremos el borde más grueso lo podemos hacer ya después de que esté todo seleccionado, solamente la parte exterior. Otra opción que encontramos es que podemos hacer una combinación de celdas de la siguiente forma. Seleccionamos lo que queremos combinar y en combinación de celdas hacemos la combinación. Si el texto lo queremos centrado, nos ubicamos en centrar o centrado hacia arriba o hacia abajo. También lo podemos hacer hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, así como queda seleccionado, nosotros lo vamos a encontrar en el momento de imprimir. Si solamente queremos que una parte sea de un color para algún tipo de trabajo o lo que deseemos, lo podemos hacer. Hay muchas combinaciones. Ya eso va a decisión de la persona como quiera trabajar estos tipos de archivos. El Excel se utiliza para trabajar fórmulas, cuadros de texto, gráficos. Más adelante le voy a enseñar algunos de estos, lo básico. Entonces, este archivo lo podemos guardar en este cuadrito que es el disquete para guardar, o podemos hacerlo mediante el uso de teclado, que es con control G. Escogemos la parte donde nosotros queremos guardarlo, digamos, examinamos si lo queremos en el escritorio, en descargas, documentos. Entonces en este caso lo vamos a guardar en documentos y elegimos el nombre del archivo que nosotros deseamos guardar. Lo guardamos y listo. En caso que lo queramos abrir o cerrar, ya queda en la parte donde nosotros seleccionamos para guardarlo. Esto es lo básico para el uso del Excel. También podemos hacer eliminación de filas, columnas. Seleccionamos lo que queremos borrar, si son filas o si es una columna, lo podemos hacer. En este caso podemos seleccionarla, le damos clic izquierdo y eliminar. Ahí quedó eliminada la columna. O si queremos eliminar filas, de igual forma lo podemos hacer. No hay límite. De igual manera, pues se puede insertar también columnas, se pueden insertar filas, lo que nosotros queramos lo podemos hacer, todo tipo de modificación dentro del Excel. Para mostrarle un ejemplo, o sea, eso es lo más básico del Excel. Para mostrarles un ejemplo, voy a abrir otro archivo donde tengo unos ejercicios los cuales voy a desarrollar para que tengan conocimiento de cómo funciona el Excel. Entonces, esto ya lo voy a trabajar mediante un inventario de un trabajo que anteriormente realicé. Generalmente se utiliza para fórmulas rangos continuos. Nosotros podemos poner acá, digamos, vamos a seleccionar, perdón,
más abajo para que no me vaya a tener errores. Aquí nos encontramos en la columna y fila A45. Entonces podemos hacer para mostrarle cómo es continuo. Entonces, la continuidad la dan los dos puntos. Eso se utilizan para las fórmulas. Y como anteriormente le decía, la barra de fórmulas está la barra de fórmulas y ahí nos aparecen todas las fórmulas que vamos haciendo. Entonces vamos a escoger hasta la pongámosle a, perdón, me equivoqué, A45 y nos queremos desplazar continuamente hasta el I45. Qué pena, estaba en un error. Si yo me desplazo continuamente, a mí me va marcando donde estoy. Esta es continuamente donde estoy ubicado. Para que sea una fórmula continua, siempre debe iniciar por el igual. Entonces, nuevamente me voy a A45, dos puntos, que es el que significa la continuidad hacia donde yo quiero desplazarme, y le doy I45. Entonces ahí automáticamente ya me selecciona la parte escogida y la fórmula la está marcando aquí. Les recuerdo que la fórmula es toda operación siempre empieza por el igual. Listo. Entonces vamos a iniciar los ejercicios que anteriormente le había dicho que vamos a hacer para mirar cómo se trabajan las fórmulas dentro del Excel. Entonces, aquí tenemos un inventario de unos elementos de un departamento de, de tecnología. Hay unas casillas que están deseleccionadas. Entonces, aquí nos muestra el nombre del elemento, la cédula del responsable, el responsable que en este caso es el nombre de la persona, el género que está masculino, femenino, fecha de ingreso, la cantidad de elementos que hay y el valor unitario de cada elemento. Ahora, para saber el valor total de los elementos, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como vamos a trabajar por fórmulas, siempre se inicia por el igual. Entonces, igual, vamos a multiplicar el H2 por el I2. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. H2 asterisco, que ese es el de multiplicar, por el I2. Y le damos Enter, él automáticamente nos bota la respuesta. Entonces, si ponemos la celda, seleccionamos el 265.000, aquí nos va a aparecer la fórmula que nosotros empleamos. En este caso fue igual H2 por I2. Entonces nos da la respuesta. Ahora, para no ponernos a hacer la misma operación casilla por casilla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la operación que hicimos y en toda la esquina, en la parte inferior derecha, vamos a ubicar nuestro cursor y vamos a arrastrar la casilla hasta la parte de abajo donde finaliza el inventario. Y ella automáticamente nos da el resultado de todas las casillas. Aquí podemos ubicar el
seleccionar esta casilla y nos está arrojando aquí la información de que se multiplicó el H41 por el I41. Entonces nos dio como resultado 12.100.000. Ahora, si nosotros queremos sumar todos estos valores, también lo podemos hacer. Seleccionamos la casilla donde nosotros queremos que aparezca la información. Puede ser ahí debajo, puede ser aparte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Igual, como es suma, entonces vamos a buscar suma. Le damos doble clic y vamos a seleccionar la parte que nosotros queremos. Presionando el chip con flechita hacia arriba, hacia abajo, para desplazarnos, podemos escoger la cantidad total, le damos enter y automáticamente nos aparece el valor que nosotros queremos. Para seleccionar la operación solamente le damos suprimir y listo. Bueno, ahora ya teniendo estos valores, vamos a hacer una operación de cálculos. Yo ya tengo aquí unas hojas donde están estas operaciones, entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, utilizando solamente funciones, debe hallar las 10 cantidades solicitadas. No se debe colocar valores manuales, no se debe copiar la información de la hoja del inventario y pegarla en esta hoja. Todas las funciones deben hacer relación a la hoja del inventario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros podemos hacer las funciones dentro de la misma hoja, pero como se trata de aprender, vamos a hacerla en una hoja diferente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer a encontrar esta información? Si en otra hoja está el inventario, entonces de eso se trata, que aprendamos algo diferente. Entonces, vamos a hacer la primera operación. Nos dice, ¿cuál es el valor total del inventario? Entonces, para saber cuál es el valor total del inventario, vamos a hacerlo mediante la siguiente fórmula. Igual, como ahí está hablando de suma, ¿cuál es el valor total? Entonces estamos hablando de una suma. Suma, vamos a escoger doble clic y vamos a irnos hasta el inventario y nos vamos hasta el valor total. Entonces, como el valor total, nos vamos a ubicar en J2 y con Shift presionado y flecha hacia abajo nos vamos a seleccionar la parte que nosotros queremos, o sea, la suma que hicimos anteriormente como ejemplo. Entonces, ya después de que está seleccionado, le da enter y automáticamente nos arroja el valor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros cambiamos un valor aquí, automáticamente se nos está cambiando en la otra hoja. Ahora, ¿cuál es el mayor de los elementos del inventario? Para eso hay muchas funciones. O sea, hay muchas funciones que se utilizan en el Excel. Entonces, aquí vamos a ver algunas. Ya vimos la suma. Ahora, ¿cuál es el mayor valor de los elementos? Entonces, para mayor, siempre se va a utilizar el más. Entonces, o sea, el valor máximo. Entonces, en este caso ponemos max y escogemos más, el máximo. Como estamos hablando de elementos, entonces vamos a irnos hasta el i. O sea, el valor de elementos generalmente se utiliza para el valor individual. Entonces vamos a seleccionar lo que queremos de la operación. Automáticamente nos arroja el valor. Ahora, ¿cuál es el valor menor de los elementos del inventario? Entonces vamos a buscar, como estamos hablando de valor de los elementos, entonces de igual forma vamos a hacerlo mediante la operación min, o sea, el mínimo. De igual forma vamos hasta el inventario y nos vamos a posicionar en la i, que es el valor del inventario, o sea, de los elementos. Entonces seleccionamos desde la i2 hasta la i41 y enter. ¿Cuál es el valor promedio del inventario? Entonces, promedio
también es otra operación. Entonces sería igual promedio y volvemos al inventario y la misma situación I41 o I2 al I41. Entonces me va a devolver que empezando de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo no tiene, ahí no afecta en nada porque solamente va a hacer la operación de lo que está seleccionado. ¿Cuántos responsables por elemento pertenecen al género femenino? Otro tipo de operación. Para saber, entonces eso ya vamos a contar, o sea, cuántas responsables de por elementos pertenecen al género femenino. Entonces nosotros vamos a ubicarnos que el género está entre femenino y masculino. Entonces para saber esto vamos a hacer la siguiente operación: igual contar. Entonces vamos a utilizar el contar si estamos hablando de personas o algún producto. Entonces simplemente vamos a ir hasta inventario, vamos a seleccionar la parte que dice femenino y masculino, pero como nos están pidiendo femenino, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la fórmula que estamos empleando, le vamos a dar punto y coma, abrimos comillas y vamos a escribir la palabra femenino. O sea, esta palabra femenino, cerramos comillas, cerramos el paréntesis que estaba abierto y le vamos a dar enter y automáticamente nos bota la cantidad de personas pertenecientes al género femenino. De igual forma nos está pidiendo la pregunta para masculino, entonces hacemos la misma operación, la misma fórmula: contar si, inventario, seleccionamos la columna que tiene el género. Ojo, no hay que subirse hasta género, sino hasta donde está seleccionado masculino o femenino. La misma operación, punto y coma, abrimos comillas, pero esta vez ya le vamos a escribir masculino. Toca tener en cuenta también que, como aquí está iniciando por mayúscula, la primera letra debe ser igual a como está escrita, si no la operación nos bota un error. Entonces esa es la forma de utilizar las diferentes fórmulas que existen para trabajar en el Excel. ¿Cuál es el valor que más se repite en los elementos del inventario? Para saber eso, pues, tenemos que utilizar otra fórmula que se llama moda. Entonces la moda la utilizamos, perdón, doble clic. Entonces vamos a inventario, igual nos vamos a los mismos valores. Como vamos a buscar cuál es el valor que más se repite, entonces el ejercicio nos está pidiendo que es mediante fórmulas, no ponernos a mirar y a contar y escribir manualmente, sino mediante fórmulas. ¿Cómo se da uno cuenta si lo hicimos mediante fórmulas? Sencillo, selecciono uno la casilla y ya aquí en la parte de arriba, en la barra de fórmulas, aparece la fórmula que empleamos para cada una. Entonces ahí voy subiendo y se da uno cuenta de todas las fórmulas que utilizamos. Si es el caso de que yo de pronto lo hiciera manualmente, entonces lo puedo hacer de la siguiente forma: punto, listo. ¿Qué pasa ahí? Yo voy bajando las fórmulas y llego a este punto, pues ahí me va a dar en la cinta de fórmulas, ahí me va a aparecer de que yo lo hice manualmente. Entonces, como eso no se trata, entonces es mediante fórmulas. Ahora, ¿cuál es la cantidad promedio de los elementos del inventario? Lo mismo, o sea, ya habíamos utilizado un promedio, entonces vamos a utilizar nuevamente el promedio. Ya sabemos sobre esta fórmula, el promedio, y nos vamos a inventario. Como aquí nos están hablando ya de elementos, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escoger la cantidad de elementos.
Entonces, el promedio de cantidad en el anterior nos estaba pidiendo el valor promedio, en este la cantidad. Entonces, simplemente le damos y nos va a aparecer 4, que esa es la cantidad promedio. Ahora, otra fórmula. ¿Cuál es el valor total de los elementos siempre y cuando sea inferior a 1000? Para esto vamos a utilizar el sumar si. Sumar si. Entonces, sumar si y vamos a escoger el valor de los elementos del inventario. Entonces, como está hablando de que es inferior a 1000, entonces ¿qué vamos a hacer? Abrimos comillas, perdón, punto y coma, abrimos comillas para hacer la operación. Entonces vamos a darle menor a 1000, ojo, aquí no utilizan puntos, entonces a 1000, perdón, es 1.000.000, a 1.000.000, cerramos comillas, cerramos paréntesis y le damos enter. Ahí ya nos apareció el valor. Ahora, ¿cuántos elementos tienen un valor por unidad superior a 999.999? Ojo, aquí tenemos que mirar algo. ¿Cuál es el valor total de los elementos? Aquí nos está preguntando cuántos elementos tienen un valor. O sea, que ya aquí nos cambia la operación. Ya no va a ser la misma que nosotros utilizamos, que fue con sumar sí. Entonces aquí vamos a utilizar contar sí. Lo mismo, nos vamos a ir a la cantidad del valor. Pero como nos está pidiendo que hagamos otra operación aparte, o sea, ahí mismo, entonces lo mismo. Vamos a abrir punto y coma, abrimos comilla, como nos está pidiendo superior, entonces mayor que, entonces vamos a poner mayor y 999, ojo, sin el punto, si no nos arroja error. Cerramos comillas y cerramos paréntesis y le damos enter y ahí nos dio el 9. Porque ahí nos están preguntando cuántos elementos. Entonces, ¿cuántos elementos? Son 9. Entonces, hasta ahí está algo claro con el tema de los cálculos. O sea, lo que tiene que ver con el calcular mediante las fórmulas y las diferentes que hay. Hay muchas fórmulas, pero estas son las más utilizadas, las más básicas que se utilizan en el Excel. Vamos a aprender a hacer ahora un gráfico. Ya aquí tengo unas operaciones desarrolladas, pero estas son las mismas funciones. Entonces vamos a mirar cómo se hace esta función. Aquí nos está diciendo que hallemos la cantidad, las cantidades solicitadas de acuerdo con los elementos del inventario. Se debe utilizar funciones que hagan referencia a la hoja inventario. La hoja inventario es de la que hemos sacado la información. Luego se inserta un gráfico con un gráfico de barras verticales que muestre la cantidad solicitada. Entonces, vamos a hacer la función. eh, para esto, para los elementos, siempre se va a utilizar contar sí. Entonces, vamos a utilizar igual contar sí. Ahora, para estos elementos, nos vamos a inventario y nos vamos a ir al nombre de los elementos. Como nos está pidiendo la cantidad de mouse, si nosotros acá lo podemos ver, mire, aquí son 5. Lo podemos hacer manualmente, pero como nos están pidiendo una fórmula, entonces punto y coma, abrimos comilla, vamos a escribir el nombre del elemento
mouse, como está todo en mayúscula, entonces toca todo en mayúscula, mouse HP, cerramos comilla, cerramos paréntesis y le damos enter, nos va a aparecer 4. ¿Cuántos hay? 2, 2, 4, no mentiras, hay 5, 2, 4, 5. Que me botó algún error. Momento, confirmo. Va a confirmar qué fue lo que me pasó aquí. Suprimimos, volvemos a hacer la operación. Contar sí. Entonces, igual, contar sí. Lo vamos a ubicar en el inventario. C2 a C41. Abrimos, perdón, punto y coma. Abrimos comillas. Y vamos a escribir la palabra mouse HP, cerramos comillas, cerramos paréntesis y enter. Ahora sí nos apareció el valor. Entonces esa es la forma de utilizar para contar la cantidad de elementos que hay. Esa es una de las fórmulas que se utiliza. Como pueden ver, en las otras casillas son las mismas fórmulas que se van a utilizar, pero solamente se le cambia el nombre del elemento y ya nos arroja el valor. Entonces, como aquí se trata de un gráfico, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, el gráfico lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a seleccionar lo que necesitamos incluir dentro del gráfico. Como es esta tabla, entonces vamos a darle insertar, que esa es otra de las opciones que hay. Entonces vamos a buscar gráficos. Aquí podemos encontrar variedad de gráficos. Entonces generalmente utilizamos gráficos recomendados. Como dice que es horizontal, y vertical, entonces vamos a coger horizontal y le vamos a dar a aceptar. Aquí ya nos quedó nuestro gráfico creado, la cantidad de elementos y el nombre de los elementos. Entonces ya nosotros aquí si queremos podemos escoger el color, el estilo, hay muchos estilos, ¿sí? Entonces podemos escoger lo que nosotros queramos, o sea, el que mejor parezca. Pero generalmente cuando uno le ponen un trabajo, le dan a uno a escoger o, o para las prácticas, le dan a uno específico. Pero de todas formas para los trabajos personales podemos escoger el que a nosotros mejor nos convenga. Esto es respecto a lo gráfico. Ahora nos vamos a ir para filtros. Aquí tengo otro ejemplo. Copiar de la tabla de la hoja de inventario y mediante las herramientas, copie la tabla de la hoja inventario y mediante la herramienta filtrar y luego ordenar. Organice la información de tal forma que solo visualicen los valores individuales superiores a 9.999.999 y ordénelos alfabéticamente por el nombre de elementos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como dice copiar la tabla, nos vamos a inventario, bueno, seleccionémosla toda de acá y la vamos a copiar con control C o podemos hacerlo con clic izquierdo y copiar, pero como ya la tengo copiada no me aparece. Nos vamos a la hoja de filtros, nos hacemos en una esquina y le damos pegar o control B. Listo, la tenemos ahí seleccionada y le damos a aplicar filtros, que está en la parte superior. Entonces filtros, entonces cuando le aplico los filtros, aquí automáticamente aparece en cada esquina. Como es por nombre de elemento, entonces ¿qué lo vamos a hacer? Lo vamos a ordenar desde la A a la Z.
Si lo ordenamos de la Z a la A, nos queda de A en forma descendente. Le vamos a ordenarlo de la A a la Z. Ahora, como nos dice que un valor de 9000, perdón, dice individuales superiores a 9000, o sea, superiores a 1.000.000 entonces vamos a ubicar y vamos a seleccionar solamente lo que necesitamos que aparezca en los valores. Como esto no es de 1.000.000, lo vamos a seleccionar los más bajitos y los más altos los vamos dejando chuleados. Y le damos, estos ya pasan de 1.000.000, entonces le vamos a dar a aceptar y ya nuestros filtros quedaron realizados. Entonces la demás información ya se borra. Entonces ahí queda eso respecto a los filtros. Ahora si queremos hacer una tabla dinámica también se puede hacer. Vamos a crear una hoja y le vamos a poner, vamos a utilizar lo que aprendimos antes, cambiarle el nombre y le vamos a poner tabla dinámica. Listo. Ahora nos vamos a insertar y vamos a insertar la tabla dinámica. Aquí nos dice que seleccionemos una tabla o rango. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a este inventario, la seleccionamos y con Shift y la flechita vamos a seleccionar lo que nosotros necesitamos. Como necesitamos solamente la hoja de inventario, entonces le damos Enter y vamos en este caso, vamos a escoger lo que nosotros queramos que aparezca en esa tabla dinámica. Como yo solo quiero que aparezca el nombre de los elementos, lo puedo hacer, puedo hacerlo con la cantidad y el valor de los elementos. Si quiero el valor total, se puede hacer, pero como no quiero el total, entonces solamente la información que necesito. Y listo, eso sería todo con respecto a la forma de trabajar el Excel. Espero pues les haya una información que les aclare dudas, y que esta información les sirva para más adelante.